Cuando abrió el séptimo sello se hizo el silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Así empieza una de las películas de un director considerado como pieza clave de la segunda mitad del siglo XX. Hablamos del sueco Ingmar Bergman y de su película El séptimo sello. El séptimo sello de Ingmar Bergman nos adentra en la historia de un caballero de las cruzadas en la Europa medieval, la peste negra y su búsqueda por el significado de la vida, una partida de ajedrez que juega con la mismísima muerte, la cual evidentemente no ha venido con las mejores intenciones del mundo. Ha llegado con la finalidad de quitarle la vida. Nuestro caballero con el nombre de Antonius Block se encuentra frente a un inhóspito lugar frente al mar, agotado por el gran recorrido y por las múltiples guerras donde participó, observando lo sublime de la naturaleza. Una representación acerca de lo absurdo que puede ser la vida y cómo su fe por Dios se ha desvanecido al contemplar las múltiples contradicciones de sus creencias, A las contradicciones de la vida misma. Frente a tales contradicciones de la vida se encuentra con la muerte, que ha venido por él. Sin embargo, el caballero le pide una oportunidad para prolongar su muerte, jugando al ajedrez, una metáfora que representaría el juego por la vida. Schopenhauer asemejaba la muerte como el mayor juego de dados, ejemplificando cómo la naturaleza ofrecía por minúsculos azares la vida de animales y hombres. Pero en este caso, un juego de ajedrez no estaría limitado ante tales bifurcaciones, sino a la capacidad del contrincante para tomar las mejores decisiones que en este caso prolongarían más su vida, aunque sabiendo que la muerte lo alcanzaría eventualmente. Jugando un papel importante durante el transcurso de la película y utilizando el recurso de los colores de las piezas, el blanco y el negro. Es así como el caballero Antonius Block y su escudero Jones continúan su travesía, galopando sus caballos, comentando la situación y el inminente final que en forma de un difunto encontrado a los alrededores mostraba la conjetura de su posible destino. La muerte. Y es ahora que nos topamos con los bufones o artistas que habían pospuesto su recorrido para descansar. Esos bufones teateros son Mia y el acróbata Joff, con su hijo Mikael, y Jonas Scott. El acróbata Joff, interrumpido por sus visiones que pintan una esperanza vestida de ángel o virgen, tomando a un niño con las manos, y una escéptica Mia transitando la vía como una blanca paloma, junto con un Jonas Scott sombrío y nihilista, y el pequeño Mikael, que encarnaría las nuevas hojas que brotan al llegar la primavera, descansaban antes de dar un show en Elsinore, para significar una danza de la muerte. De ahí la máscara de calavera y las imágenes de la danza macabra trazadas en el toldo de la carreta rústica.
Posteriormente, nuestro escudero Jones se encuentra con Albert Spector, un pintor de iglesias que estaría dibujando la danza macabra, comunicándole lo inevitable de la muerte y que no siempre se trata de alegrar a la gente, sino de asustarla de vez en cuando, provocando reflexión y que es más interesante una calavera que una doncella desnuda. Coherente con lo que pasó en nuestro grupo, se hizo una encuesta sobre el tema de la película, de la cual haríamos un ensayo, y la mayoría escogió la muerte, encontrando como razón principal a que la muerte suscita o evoca reflexión por lo desconocido de la misma, y una doncella desnuda solo evoca algo vasto, burdo y vulgar. Fides est et probitas tuum retinere. Amamme fideliter, fidem meam nota, decorde totaliter, et ex mente tota, presentialiter absens in remota, quis amatta liter volvitur in rota. Un Antonius Block, prisionero de sus pecados, se encuentra confesándose ante una figura de Dios, que termina siendo la muerte, cuestionándose y reflexionando sobre el significado de la vida, y a medida de estarla contando se enclarecen los múltiples errores que ha cometido. ¿Por qué Dios no se apareció durante toda esta tempestad? Que a través del ajedrez, la muerte consciente a Block con la oportunidad de encontrar un significado durante la travesía, con cada movimiento que la muerte le permite hacer, afirmando que su vida ha sido un completo absurdo. Dios está muerto. ¿Dónde está Dios?, exclamó. Se los voy a decir. Nosotros lo hemos matado. Ustedes y yo. Todos somos unos asesinos. Friedrich Nietzsche. El silencio de Dios y la existencia de Dios ha quedado reducida, se ha convertido en la mitología actual, se ha reducido su credibilidad y genera incertidumbre en nuestro caballero Block. Esta precisamente es una de mis escenas favoritas de la película. Las sombras que juegan un papel muy llamativo visualmente, el blanco y el negro, la muerte que está escuchando. Un Antonius Block cautivo en sus pensamientos, en su miedo a la muerte que coherentemente se asemejan con las sombras de las rejas de la celda y el ambiente de incertidumbre. Un discurso en donde afronta sus creencias, por qué Dios no aparece, qué sigue después de la muerte, siendo un punto clave para entender al caballero e incluso un punto de conexión con la filosofía de Albert Camus y el absurdo. El caballero Block y el escudero Jones salen de la iglesia topándose con una mujer atada a un poste. Según la guardia de la custodia es por haber tenido relaciones amorosas con el diablo y será quemada viva en la hoguera por ser la responsable de la peste negra. Pero, ¿por qué Dios permitiría algo semejante? Esto podría representar una incoherencia de la misma religión ante la cual Block se enfrenta. Si Dios fuera real, sería un ente maligno. Arthur Schopenhauer. Donde la injusticia y el sufrimiento sin sentido se personifican en la mujer que está a punto de morir en llamas por los guardias. Si existe un Dios omnipotente, benevolente y omnipresente, ¿por qué permitiría eso? Durante su largo recorrido se topan con la infidelidad del comediante Jonas Scott, que estaría teniendo una aventura con la prometida del herrero, Lisa, cuestiones existenciales y un vía crucis. En la infidelidad en cuestión podemos interpretar la pérdida de valores morales, como en una época en la que la religión predominaba en la espiritualidad de las personas. El paso de la peste negra dejó un entorno de desesperación y desolación por el futuro, y la naturaleza de la maldad en el hombre era visible con las acciones pecaminosas de Jonas Scott, y como el herrero Block, un hombre sencillo y de oficio, a pesar de la infidelidad y lo que está pasando alrededor, mantiene sus creencias y llega a la muerte con inocencia y pudor. Jonas Scott al último intenta burlar a la muerte,
fingiéndolo ante el herrero y su esposa, pero su desenlace es un ejemplo vívido de que nadie puede burlar a la muerte, y llega en los momentos menos esperados, y está en todas partes, así como nadie puede impedir su nacimiento. El polo opuesto sería que nadie puede impedir su muerte, y exigir inmortalidad sería solo perpetuar un error hasta el infinito, decía Schopenhauer. Jones y Bloch se encontrarían con una representación de la crucifixión de Dios, contemplando la devoción del pueblo ante la incertidumbre del futuro, y sobre el presunto castigo de Dios que sería la peste negra en tiempos de guerra como lo fue en las cruzadas, haciendo referencia un poco a la frase que se cita al principio, representando el recorrido lleno de dolor y sufrimiento de Bloch, con esperanza de encontrar una respuesta al final del túnel y su evidente miedo. También el director utilizó ese recurso para transmitir esa sensación de incertidumbre en tiempos de guerra en las personas, ya que la película fue lanzada en tiempos de posguerra mundial, y como existe una analogía entre la plaga y la bomba nuclear, el miedo de la muerte adherido inconscientemente en el hombre y hasta dónde puede llegar la fuerza y valor del individuo. Incluso existe una comparación entre la novela de Albert Camus, La peste, y El séptimo sello, que tanto el escritor como el director contextualizaban los sentimientos y problemas filosóficos postguerra. La pelea debido a un malentendido en el bar del herrero Bloch y el acrobat Hodge por la infidelidad de su mujer, y el incidente donde el escudero Holmes llega a una casa por agua y sorprende a un ladrón de cuerpos y salva a una mujer para pedirle que los acompañase en su travesía de una manera no tan ortodoxa. Estas dos escenas serían fundamentales para el posterior encuentro entre el ladrón de cuerpos y el escudero Holmes, salvando de la confusión al acrobat Hodge, dañando al ladrón de cuerpos con una herida en la cara. Luego de la abrupta transición, nos lleva a una escena clave para entender el desenlace del dilema existencial de Antonius Bloch, cuando convive con el lastimado acróbat Joff, después de haber llegado del altercado con el herrero, con Mia, la esposa de acróbat Joff, y Michael, hijo de Mia y acróbat Joff. Antonius Bloch se encuentra con todos sus allegados, contemplando y disfrutando de una convivencia, escuchando la música compuesta por el acróbat Joff, disfrutando de las fresas y las comidas ofrecidas por Mia, advirtiéndoles de la peste. Se encuentra sonriente Antonius Bloch. Se lo decía a Mia mientras disfrutaba del día. Incluso lo externa hacia ella. Una forma de librarse de la tensión del entorno, tan abrumador de su alrededor, y de reflexión. Para su próxima jugada con la muerte, se le ve sonriente, incluso aceptando su destino ante la muerte. Finalmente Antonius Bloch encontraría en una convivencia una manera de conciliar lo absurdo del mundo con lo sublime y bello de la vida.
Partiendo de esta escena tan significativa, ocurren desenlaces abrumadores de algunos personajes como Jonas Scott muriéndose por esconderse en un árbol después de fingir su muerte, y la mujer acusada de haberse acostado con el diablo. Esta última provoca en Antonius Block e el escudero Jones un repudio hacia las acciones en contra de la chica. Retomando la reflexión en las incoherencias de sus creencias, cuestionando incluso antes de ser quemada a la mujer, sin encontrar ningún Atisbo. de respuesta en ella. Una tormenta, una muerte de un individuo y una jugada de ajedrez contra la muerte por parte de Antonius Block sería una señal para Acrobat Golf de escapar con su familia, siguiendo el consejo de Antonius Block de exhortarlos de dar un show por el recorrido de la peste, huyendo de su inminente destino. Mientras que los demás continúan y llegan al castillo donde se encuentra la mujer de Antonius, seguido de la última escena donde recitan las palabras que al principio de la película nos narra la esposa de Antonius, para consecuente aparición de la muerte llevándose a todos los presentes en la cena. Lisa, el herrero Block, la esposa de Antonius Block, la mujer que rescataría a Jones, el escudero Jones y el caballero. Este último pidiendo misericordia ante Dios, expresando su angustia ante la muerte, y el escudero pidiéndole que se callara y que afrontara la muerte con dignidad, que en forma de siluetas representando la danza macabra y la muerte apuntándolos con su guadaña, y que en forma de visión nos describe el Acrobat Golf desenlazando el destino de nuestros personajes. Es así como termina esta película, que profundiza en un tema tan interesante como es la muerte. Aunque no responde ninguna pregunta, nos hace visible lo finito de la vida, y aunque podemos apreciar que Block se resiste a morir en la silueta, al final entendemos que nadie escapa de la muerte. Esta película nos invita a profundizar acerca de la muerte, nos ofrece una perspectiva del director con sus personajes, cómo cada uno decide afrontar a la muerte, al conflicto de creencias y la búsqueda de un sentido ante la incertidumbre del alrededor. Nos expresa lo que el director estaba sintiendo frente a su desacogedor contexto, como lo fue la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas, e incluso comparable con el coronavirus y las guerras que acontecen en Palestina e Israel, Ucrania y Rusia, frente a la evidente pérdida de valores y creencias en la actualidad.